Hola de nuevo, Hola. sean bienvenidos cada uno de ustedes, gracias porque están aquí una vez más con nosotros. Y bueno, yo soy Alex Luna. Yo soy Luis Lima. Y esto es Trazando la Verdad. El día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, un tema que muchos conocemos, sin embargo queremos ir un poquito más allá de lo que regularmente conocemos, ¿no? Y es la creación del hombre. Esta serie, vamos a grabar una serie que así vamos a titular, y la primera parte de esta serie vamos a hablar sobre la caída del hombre. Para iniciar con este video, vamos a tomar algunos puntos, y el primer punto de ellos es que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y para esto me gustaría leer lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí observamos que se está narrando la creación, ¿no? Sí. Dios creó ya los animales, las plantas. Dios ya creó gran parte de todo lo que conocemos. Sin embargo, faltaba el hombre, ¿no? Y algo muy importante, algo que nos llama aquí la atención es que el hombre, por encima de toda la creación, Dios pone la imagen, pone su imagen y su semejanza en él, ¿no? Esto significa que hay una diferencia entre toda la creación y el hombre. El hombre es una creación especial. Esto significa también que el hombre es perfecto, ¿no? Al ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y me gustaría también profundizar un poquito en lo que significa la palabra imagen y la palabra semejanza. Aquí tengo apuntado para que no se me olvide. La palabra imagen, que viene de la palabra selem, que significa objeto similar o algo que representa. Esto quiere decir que el hombre es creado similar a Dios y también lo representa, ¿no?, en la creación. Y la palabra semejanza viene de la palabra original demut, que significa también objeto similar, ¿no? Esto quiere decir que el hombre es creado similar a Dios, pero también que el hombre representa a Dios en la tierra, o que el hombre refleja a Dios, ¿no? Que esto significa que el hombre refleja la gloria de Dios en la creación, ¿no? En toda la creación que el Señor hizo, ¿no? Y bueno, resumiendo, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa, es similar a Dios y representa la gloria de Dios, o refleja la gloria de Dios en la tierra. Sí, eso es lo que dicen, ¿no? Que puso al hombre en el jardín para que le diera nombre a los animales, ¿no? Y de alguna manera él se enseñara de ellos, ¿no? Le dio la orden de que los cuidara. Él iba a estar por encima de los animales, y esa es la representación, muy vaga, bueno, en sus palabras muy vaga, ¿no? De que él iba a hacer ese trabajo de cuidar a toda esa parte que Dios había creado. Así es, y si queremos también saber cuál es la imagen de Dios y cuál es la semejanza de Dios, tenemos que conocer más a Dios, ¿no? Cuando nosotros conocemos más a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Exactamente, ¿no? De nuestra verdadera imagen. Que aquí vamos a entrar en el segundo punto, que es la caída del hombre. Como bien lo explica Alex, cuando Dios creó el mundo, cuando creó todo, lo dicen ahí en la palabra, cada vez que va narrando una parte de la creación, dice que era perfecta, ¿no? Y todo lo termina y dice que era perfecto, ¿no? Era una creación perfecta en el inicio. Y dentro de esa creación perfecta estaba el hombre. El hombre, podemos decir entonces que era perfecto en ese momento, Adán, ¿no? Después se narra que crea Eva y sigue siendo perfecto, ¿no? Hasta que llega el pecado. No vamos a profundizar qué es el pecado en este video, pero vemos en la narración de la creación que el pecado no existía, era perfecto el mundo, y llegó el pecado.
fue introducido, ¿no? Y bueno, yo en mis notas tengo que, bueno, la primera que nada es que Adán y Eva vivían en ese estado perfecto. Perfecto en el sentido de que el mundo era completamente bueno. Y perfecto en que Adán y Eva tenían una comunión completa con Dios, ¿no? Si ves y lees el Génesis, ves que, o te lo imaginas, como si tratas de imaginártelo, ves a Dios charlando con Adán y con Eva, ¿no? Directamente. Algo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque esta relación fue a romperse, ¿no? Y encontramos que el pecado entra. No existía, entra. Encontramos en el relato a la serpiente que viene a hablar con Eva. Y fíjense, no es que puso algo y ya, sino que vino a hablar con Eva, a transgiversar la verdad que había hecho Dios. Si recordamos, había un solo mandato: no comer de un fruto en el jardín. Y eso fue lo que utilizó el enemigo Satanás para transgiversar la verdad de Dios y decirle que una mentira, ¿no? Que Dios no quería que comieran ahí porque no quería que ellos fueran como Él, ¿no? Y en ese sentido usó la mentira, el engaño para tentar a Eva y entonces provocar un deseo no natural, porque no sentían ese deseo por desobedecer a Dios, un deseo por tomar esto. Y ese deseo, pues aparentemente no era malo, porque tal vez era un alimento. Dice la misma palabra que el fruto sería apetecible, ¿no? Que sería agradable a los ojos. En ese sentido, pues fue tentada y fue a comer. Ahora, hay un pequeño detalle ahí. El problema no fue en comer, sino fue en la desobediencia. Es decir, el pecado aquí vino a ser parte de la desobediencia. En el video anterior hablábamos sobre la palabra de Dios, en que si no obedecemos la palabra escrita, es difícil pensar que vamos a obedecer la palabra de Dios dada directamente. Y aquí vemos que la palabra de Dios fue dada directamente a Eva, y aún así ella desobedeció. Bueno, también a Adán, obviamente, porque él conocía también, a él también se le había dicho, ¿no? Entonces vemos que es una desobediencia directa a Dios. Eso significa una falta a la fe, fe en creer en Dios, sino en su palabra, en poder tomar su palabra y decir, vale, tal vez no veo lo que significa totalmente, pero te creo y lo voy a hacer. Y eso fue lo que pasó ahí, una desobediencia a la palabra de Dios, una falta de fe a que Dios era fiel en su palabra, y pecaron. Entonces entró el pecado al mundo. Encontramos en Romanos 5:12 una referencia directa a esta parte, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. El punto es no existía el pecado y entró por un hombre. ¿Por cuál? Por Adán. Y vino a tener unas consecuencias completas en toda la creación. Así es. Y nuestro tercer punto, queremos tocar algunas de esas consecuencias que tiene el pecado, que tuvo la caída del hombre. Una de ellas me gustaría comentar es respecto a la imagen de Dios que hablábamos al inicio. Y hacíamos esta pregunta en Instagram, ¿no? Si la imagen de Dios se había perdido. Porque el Génesis nos dice que Set, cuando nace a imagen de su padre Adán, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas. Y bueno, la respuesta es que esta imagen no se pierde. ¿Por qué? Bueno, podemos ver en Génesis 9:6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El autor aquí en Génesis 9, ya una vez pasando el pecado, habla que el hombre sigue siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si quieres en tu casita buscar también Santiago 3:9, ahí vas a encontrar que también el autor de Santiago afirma que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que encontramos aquí es que no se perdió esa naturaleza o esa imagen y semejanza de Dios,
Sin embargo, esta imagen se corrompió o se distorsionó, ¿no? Aún la conservamos, pero está distorsionada. ¿Y qué significa esto? Bueno, ahora nosotros ya no tenemos esa misma naturaleza perfecta que tenía Adán y Eva. Nosotros ya nacimos con una tendencia al pecado, a buscar la maldad, a buscar lo malo. Algunas de esas cosas es que nuestra pureza moral ya no es como era con Adán y Eva, ¿no? Ahora nuestra pureza moral tiende hacia el pecado, hacia lo malo, ¿no? Nuestro carácter pecaminoso no refleja la santidad de Dios. Otro de los puntos podría ser que nuestro intelecto está corrompido, ¿no? Muchas veces el hombre trata por su propio intelecto de encontrar la solución o las respuestas a todo, ¿no? O explicar a su propia manera a Dios, ¿no? Creando un Dios imaginario. Exactamente, y nuestra razón ahora ya es más pequeña, por así decirlo, ¿no? Nuestra razón no nos da para entender todo, ¿no? Hay cosas que no las podemos entender y que no las vamos a entender, ¿no? También. Y nuestra forma de hablar no siempre glorifica a Dios, ¿no? Tú y yo lo sabemos, aunque no digamos malas palabras o groserías, nuestra forma de hablar, el mentir, no está glorificando a Dios, ¿no? El decir un chisme, todo lo que sale de nuestra boca no glorifica a Dios, ¿no? No sé si quieras agregar algunas otras cosas que se hayan distorsionado, porque estas son solamente algunas cosas, no algunos ejemplos. Sin embargo, tiene que ver con toda la naturaleza del hombre fue distorsionada y ahora tenemos una tendencia de ir hacia el pecado, no hacia lo bueno. Claro. En este video solamente vamos a tratar la distorsión en cuanto a la imagen de Dios, porque hay más distorsión. Obviamente el mundo no es como lo era con Adán y Eva, no es perfecto ahora. Pero nuestra imagen, nuestra verdadera imagen, que es la imagen de Dios, pues fue distorsionada, ¿no? A raíz de eso, como bien lo mencionas. Y esos aspectos, pues creo que son donde más nos impactan, ¿no? Eso fue una parte de la consecuencia. Y otra parte de la consecuencia es como lo decía en Romanos. Por un hombre entró el pecado y por un hombre tenía que salir, ¿no? Pero el pecado entró al mundo y todos los hombres, después de eso, cargan con esa consecuencia, ¿no? Y también, como le decías, ¿no? Ahora todos tenemos esa tendencia, como lo dice en Génesis, una obra de Set. Primero vemos que Adán fue creado a la imagen de Dios y después que Set fue creado a la imagen de Adán. Ahora, la imagen, aunque es la misma, pero no fue exactamente igual, sino fue la imagen distorsionada. Todos los descendientes de Adán ahora tienen una imagen distorsionada, y en pocas palabras, la imagen distorsionada significa una naturaleza pecaminosa, una tendencia hacia el pecado. Y lo vemos que nosotros, todos, no nos cuesta mentir. Es lo más sencillo, ¿no? Y no nos cuesta. Aún desde pequeños no nos cuesta hacerlo. Entonces, hoy vemos esa parte donde todos hemos, de alguna manera, compartido este pecado con Adán, ¿no? En el hecho de desobedecer a Dios en las cosas que Él había hecho perfectas. Así es, y esto entonces nos puede ayudar a resumir, ¿no? Que tenemos una naturaleza distorsionada y conservamos, ¿no? Ese pecado, somos culpables por el pecado de Adán, ¿no? En la actualidad a veces nos sorprendemos cuando vemos el pecado, ¿no? Por ejemplo, ahorita la situación que está pasando en Estados Unidos, la situación que está pasando aquí en México, y a nivel mundial hay muchas situaciones, ¿no? La delincuencia y todo eso, y a veces nos sorprendemos y decimos, ay, no, ¿cómo es posible que pase esto, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre pueda ser tan malo, que existan, no sé, pedófilos, asesinos, que haya discriminación, ¿no? ¿Cómo es posible todo esto? Y bueno, tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? El hombre tiene una tendencia al pecado, tiene una naturaleza pecaminosa y conserva, es culpable por el pecado de Adán, ¿no? El pecado original. Entonces,
A veces decimos incluso nosotros, ¿no? Los buenos somos más, o decimos, todavía tengo fe en la humanidad, ¿no? Cuando la humanidad no es la respuesta, y los buenos no somos más, ¿no? Sino todos nacemos con una naturaleza así de pecaminosa, ¿no? No sé si quieras agregar algo más para terminar. Sí, algo que me acabas de recordar, perdón, es que lamentablemente el pecado no mengua, sino tiende a crecer, ¿no? Vemos el primer pecado, solo fue uno, después vemos otra vez a Caín, otra vez, ¿no? Cometer tanto asesinato, y después vemos la descendencia como va creciendo el pecado hasta tal punto que llega con Noé, ¿no? Dice que el mundo está lleno de pecado y Dios hace algo, ¿no? Entonces el pecado va creciendo en nosotros. No es lo mismo, obviamente, las cosas que hace un joven a los que hace un adulto, obviamente, ¿no? Entonces va creciendo, y en nuestras vidas también va creciendo, ¿no? Nuestra tendencia, si no es corregida por la palabra de Dios, si no es sometida por su Espíritu, nosotros vamos creciendo en nuestro pecado hasta que dice también Dios que llega un punto en el que simplemente ya no nos corrige, ¿no? Que nos deja seguir revolcándonos en nuestro pecado, en nuestro mal. Así es. Y bueno, nos gustaría compartirte un poquito de lo que va a ser esta serie, ¿no? También vamos a tratar temas sobre el pecado. Ya vimos de dónde surge el pecado, cómo es que cae el hombre. Sin embargo, vamos a profundizar en esto, en qué es el pecado. Y también vamos a hablar sobre cómo podemos recuperar, ¿no? Esa imagen, esa naturaleza que teníamos, esa imagen y semejanza de Dios, cómo Dios provee para que nosotros podamos irla recuperando, y hasta cuándo se va a perfeccionar esa naturaleza, ¿no? Así que te invitamos a que no te pierdas esta serie. Muy bien, amigos, este fue nuestro video de esta semana. Esperamos que les haya gustado y les pedimos que lo compartan, que se suscriban y que nos sigan en nuestras redes. En Instagram como trazando-la-verdad y en Facebook estamos en Trazando la Verdad. Y bueno, amigos, esta semana tenemos un pequeño obsequio para ustedes. Tenemos este libro que se llama Las creencias básicas bautistas. Prácticamente es doctrina bíblica que viene explicada, ¿no? Viene con el pensamiento, el desglose, el estudio, y viene con las citas bíblicas, obviamente, porque, como les decimos, es un material totalmente bíblico, ¿no? Y bueno, ¿quieres saber cómo puedes hacerte de uno de estos libros? Bueno, sencillo, vamos a tener dos dinámicas, una por Facebook y otra por Instagram. Las primeras 5 personas que compartan este video en su perfil de Facebook y nos manden una captura de que lo han compartido, tendrán su libro totalmente gratis. Y por Instagram, los días lunes compartimos preguntas. Las primeras 5 personas que respondan nuestras preguntas por Instagram van a tener su libro gratis. Y bueno, este libro nos los han dado nuestros amigos de Tierra Alta, Morelos. Muy bien, y bueno, son un obsequio para ustedes porque sabemos que les gusta estudiar y profundizar en la Biblia. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la siguiente semana con más contenido bíblico. Bye. Hasta luego.